Pues podríamos ir o a Noruega, o a Croacia. O a Málaga. ¿A Málaga? Estamos aquí en el embalse de... Playas de Chacón. Y la verdad es que el sitio es espectacular, pero el suelo está un poco blandito y hay unas nubes bastante feas. Así que vamos a subirla aquí, que hay un planito con más hierbas. Y igualmente tendremos a mano el número de Camper Cover. Así empezaba nuestra vuelta a la península en furgoneta. Desde Barcelona como punto de origen, nuestra ruta por España pasaba por provincias del interior como Aragón, Soria y Madrid, donde luego bajaríamos rumbo al sur hasta llegar a Málaga, que era nuestro primer destino planificado. Si nunca has viajado en una furgoneta camperizada, te invitamos a que lo pruebes, y sobre todo si te gusta viajar con tu perro. La furgoneta nos aporta una gran libertad. Las rutas se van construyendo por el camino, porque las paradas son totalmente improvisadas, siempre haciendo lo que nos apetece en cada momento. Gala es la que más lo disfruta, pues siempre intentamos estar cerca de la naturaleza. Primera noche superada, Sí. aunque las estrellas fueron un fracaso. Sí, cenamos muy tranquilitos y caímos en el sofá. Vimos una peli, súper a gustito, y luego a ver quién se levantaba a ver las estrellas. Sí, teníamos la energía justa para montar la cama y dormir. Pero bueno, hemos dormido súper tranquilos. Con grillos, con pajaritos, súper bien. Muy guay. Hemos decidido hacer tramos de 3 horitas como mucho, porque así Gala no se agobia. Y bueno, y así pues vamos más tranquilos y no tenemos prisa, así que... No hay prisa. Si ya nos conoces de Instagram o has visto otros vídeos nuestros, sabrás que nos encantan los lagos. Así que pasamos de las playas de Chacón en el Bajo Aragón al embalse de Monteagudo en Soria. Flipad. No sé si se ve, pero es exagerado el tamaño de la araña. ¡Buah! Aquí hay otra. Y las hemos visto. ¡Madre mía! La hemos visto porque la telaraña hace clac. Cuando he pasado ha hecho crack, como si fuera una cuerda, ¿sabes? ¡Wala! Es que es súper heavy. Ahí arriba tenemos la furgo. Aquí tenemos el lago. Y ahí está Coral preparando un vermutillo. Los berberechos. ¿Te gusta o qué, Gala? Sí. Sistema para recoger colillas en tiempos de COVID. Por ahí van Coral y Gala. Y nada, luego cuando recoja todo este desastre bajaré un ratito porque hace un montón de fresquito con el aire y me apetece leer ahí con ellas. Hemos decidido cambiar de sitio. Hemos visto este castillo por en medio de la carretera y hemos dicho, hay que ir a verlo, sí o sí. En realidad íbamos a ver un pueblo que habíamos pasado antes, pero nos hemos desviado un poquillo y ya te digo. No nos hemos podido resistir. Sí, hemos visto que además ahora se está muy fresquito y que apetece caminar. Vamos, señor Frodo. Solo unos metros más. ¡No puedo, Sam! ¡No puedo! ¿Me estás llamando gordo? Vamos para Y arriba. aquí está Mordor. Sí. Calzado de montaña adecuado, siempre.
Yo siempre. Hemos decidido que ya no nos movemos más. Desde el castillo hemos visto este huequecillo y nos vamos a quedar. Mirad en qué sitio nos encontramos. Un privilegio muy guay. La verdad es que los molinos son súper chulos, pero nos hemos bajado aquí al parking para estar un poquito más tranquilitos y hacernos algo de comer. Y lo que sí que hemos visto es que hay como un merendero que estaría genial si no estuviera lleno de mierda, porque es exagerado. O sea, cualquier sitio que miras está lleno de cristales, de todo. Entonces, pues seguramente buscaremos una opción diferente y nos iremos por ahí a dormir. Comeremos aquí tranquilamente y luego subiremos a dar un paseo a los molinos, haremos un par de fotillos y nos iremos a dormir en un sitio más tranquilo. Venga, sube para arriba. Es una crack, ¿eh? Un paseo entre molinos es una parada obligatoria en tu ruta por España. Verás atardeceres mágicos donde puedes pasarte horas sentado mirando al horizonte sin parpadear. Esto también pasa a veces. Hemos mirado dos sitios que eran súper chulos, pero en los dos estaban haciendo botellón, así que hoy dormimos aquí. Ayer no fue una buena opción este sitio para dormir porque había un botellón aquí, pero para desayunar hemos subido y la verdad es que tiene muy buena pinta. Por si el Alcázar de San Juan nos supo a poco, repetimos molinos, pero esta vez en el pueblo del Romeral. Aquí sí que había cero turismo y pasamos la mañana muy tranquilita. ¿Dónde vas? Bueno, pues después de buscar durante bastante rato una fuente en el pueblo que funcionara, hemos decidido venir a buscarla aquí al hogar de los muertos. Estamos en Madrid, que venimos a ver a una amiga y la verdad es que está genial porque en agosto la zona verde solo se paga hasta las 3 de la tarde. Así que vamos a dar una vueltecita. Vaya palito, ¿eh? Pelito. A veces los sitios que parecen los peores no están tan mal. Hemos repetido. Aquí en el Romeral, porque bueno, salimos muy tarde de Madrid y queríamos ponernos ya en marcha para no tener que salir un martes por la mañana de Madrid. Y dijimos, bueno, pues como va de camino, vamos al Romeral, a la misma calle. Y así por la mañana pues hemos podido dar un paseíto otra vez hacia los molinos, bueno, hemos desconectado, hemos estado aquí relajados y ahora ya nos ponemos en marcha y vamos del tirón a Málaga, aunque haremos alguna paradita larga para comer y que Gala descanse. ¿A que sí? Hemos parado en este área de servicio, en Guarromán, que bueno, nos pillaba de camino y así vaciamos el poti, que es gratis el vaciado, llenamos aguas, echamos gasoil y seguimos. ¿Anda? ¿Qué hacen los pavos? Aprovechamos para llenar las aguas y vamos a limpiar el váter y ya echaremos gasoil aquí, que también es una manera de agradecerlo, ya que es gratis. Hay áreas de autocaravanas gratuitas por toda España. Y además, al ser municipales, suelen estar limpias y cuidadas. Solemos buscar el área de autocaravanas con antelación, para hacer nuestra ruta de forma más eficiente, porque si nos liamos a dar vueltas, es dinero que perdemos en gasolina. Otra de las cosillas que es muy obvio y sobre todo seguro que está en el manual de instrucciones, pero nosotros no sabíamos al principio, es que este botón hace que coja aire y así, bueno, podéis verlo porque ya es el último enjuagado,
Así el agua sale bien, no va haciendo blup, blup, blup. Y cuando nos vayamos, pues que esto quede igual de limpio que estaba o mejor. Y después de esta mini parada donde descansamos entre los olivos de Jaén, fuimos a pasar la tarde a la ciudad de Granada, que nos apetecía un montón conocerla. Como íbamos muy de paso, nos hemos desviado a Granada, que el año pasado no conseguimos verla porque nos pusimos malísimos y nos quedamos 2 días en la Alhama fatal, en la furgo. Así que nada, hemos cogido este paseillo, que bueno, está muy guay, es tranquilito y vamos a ver si podemos llegar hasta el centro y subir para ver la Alhambra. Aparcamos la furgoneta lejos del casco antiguo. Nos perdimos por las callecitas del barrio del Albaicín y nos sorprendió que estaba muy tranquilo todo. Luego descubrimos que toda la gente estaba en el mirador de San Nicolás, que en plena hora de coronavirus no aguantamos mucho. Y esto es la Plaza del Mirador de San Nicolás de Granada. En agosto está a reventar. Y solo nos faltaba lo mejor de Granada: tapas buenas, bonitas y baratas. Hay una que tiene hambre. Habíamos aparcado aquí por si de tanto cervecita y tapa teníamos que quedarnos a dormir, habíamos buscado algo planito, pero con Gala era un poco agobiante porque pasaba mucha gente por la calle, tal. Hemos cogido un bar que estaba en la calle muy transitada. Que estaba todo muy rico, pero nos hemos agobiado un poquillo, así que nos hemos tomado nada, una cañita, una tapa. Una super tapa, estaba súper buena. Y como tampoco tenemos sueño y hay 1 hora y media así hasta Málaga, pues vamos a tirar tranquilamente, nos bebemos un cacaolat y vamos chino chano. Ya estamos en Málaga, llegamos anoche tarde, así que vinimos al Peñón del Cuervo, que ya conocíamos este sitio. La verdad es que está espectacular, aunque anoche, bueno, esto parecía un camping ilegal con animación y todo. Ahora iremos a ver a Pedro y José de Life Campers Málaga. Y bueno, para unas cosillas que ya os explicaremos más para adelante. Ahora vamos a comernos estas gambitas que tienen una pinta increíble. Y aquí hay una voluntaria que se las quiere comer. En el próximo vídeo entramos en Portugal y alucinarás con las calas solitarias en el Algarve en pleno mes de agosto. Descubrirás los sitios más idílicos para dormir y te guiaremos por Lisboa. Suscríbete y acompáñanos en el viaje.